Si te estás quedando pelado y no tenés ni 25 años, o tenés miedo de perder el pelo antes de los 30, antes de los 40, quédate que en menos de 10 minutos te doy, no sé si la solución, pero te voy a dar unos tips que vas a alargar la vida útil de ese cabello de forma natural sin gastar un peso. Quédate, no te voy a defraudar. A partir de los 20 años, quizás algunos menos, es la conocida alopecia o el famoso te estás quedando pelado o tenés unas entradas que no te digo. Bueno, tengo buenas noticias, porque si vos crees que te estás quedando pelado o porque el pelo simplemente se cae y no vuelve a salir, te tengo una buena noticia y es que puedes estar equivocado. Porque el pelo no se está cayendo, sino que en cierto modo se vuelve más miniatura, se está, dicho de alguna forma coloquial, miniaturizando. Ese folículo, ese pequeño órgano del cuero cabelludo, se vuelve un poco más chico, cada vez más, con el paso del tiempo se vuelve más débil, se vuelve más superficial, hasta que finalmente desaparece. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Es solamente genética o hay algo que podemos hacer para frenar ese reloj biológico? Antes de entrar en la parte principal del video, que es las técnicas y los tips que queremos saber para disminuir la pérdida del cabello, tenemos que tener en cuenta una introducción teórica para ponernos en contexto. Porque sabemos que el pelo no es un hilo muerto que surge de la cabeza y que simplemente se cae, sino que es el resultado de un ciclo metabólico complejo. Ese ciclo metabólico complejo se divide en dos fases. Tenemos la primera fase, que es la fase anágena, que es cuando el pelo solamente crece, que suele tener una duración de 2 a 7 años. Y la segunda fase es la fase telógena, que ya el pelo no es que crece, sino que se mantiene en el descanso. Se dice que el pelo se cae para que nazca otro. ¿Qué sucede entonces cuando este ciclo metabólico de alguna manera se ve alterado? Es lo que se conoce como alopecia androgenética. Surge un problema en la fase del crecimiento, ya que ésta se acorta drásticamente. ¿Pero por qué sucede? Porque existe un culpable, un gran enemigo, o se le puede decir como el villano molecular, que es un compuesto que se conoce como DHT, específicamente la dihidrotestosterona. ¿Y cómo se forma esta dihidrotestosterona? ¿Cómo surge para que altere esa fase de crecimiento? Bueno, existe una enzima que se conoce 5-alfa reductasa, que lo que hace es convertir la testosterona, la molécula testosterona común del cuerpo, en esta molécula, dihidrotestosterona. Entonces, si una persona tiene una predisposición genética, los folículos tienen receptores hipersensibles a esa molécula. Entonces lo que hace la dihidrotestosterona es unirse a ese receptor, inflamar el folículo y restringe el flujo sanguíneo. Eso es muy importante, restringe el flujo sanguíneo. Esto se lo puede entender como un estrangulamiento biológico. Básicamente, lo ahorca el folículo y no deja que pase la sangre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque para frenar esto no existe ninguna solución mágica. No podemos comprar un shampoo que directamente, si bien los venden, no podemos comprar un shampoo que venga y diga, bueno, no se te va a caer más el pelo. Se necesita atacar ese problema desde 3 frentes científicos, los cuales son los siguientes. El primer punto es un bloqueo hormonal, lo que se conoce como defensa. Cabe destacar que este punto siempre es importante tener en cuenta que requiere supervisión médica, porque puede tener efectos secundarios hormonales. Esto que se brinda es información verificada. No es para nada recomendable hacer esto de forma autodidacta, siempre hay que informarse. Cabe destacar que este video tiene como finalidad brindar información acerca de un tema en específico. Todo lo que se recomienda siempre hay que hacerlo con un profesional que se presente en el área donde uno existe, donde uno está viviendo o residiendo. Dicho esto, podemos decir que el punto número 1 es el bloqueo hormonal. Existen fármacos como la finasteride o la dutasteride, donde la función principal que tienen es simple. Lo que hacen es inhibir simplemente esa enzima 5-alfa reductasa. Entonces, si se inhibe la enzima, va a haber menos cantidad de dihidrotestosterona. Entonces esto va a evitar que ataque los folículos y se evite ese estrangulamiento y el flujo sanguíneo sea normal.
Simplemente lo que hacen estas hormonas es inhibir la enzima y la enzima directamente no forma el compuesto que va a atacar el folículo, es decir, se cortaría el problema de raíz. El punto número 2 se conoce como vasodilatación y nutrición, lo que se puede decir como el alimento. Bueno, uno de los compuestos más conocidos es el llamado minoxidil. Se dice que es el estándar de oro, ya que no hace falta, no hace crecer pelo nuevo donde no hay folículos, sino que lo que hace es abrir los canales de potasio de las células del folículo, aumentando el riego sanguíneo. Por ende, si hay más riego sanguíneo, o sea, hay más sangre, lógicamente, y hay más oxígeno y nutrientes para que el pelo vuelva a engrosar. Como mencioné, no es que forma pelo nuevo, sino que refuerza el que ya tenés. Si ese folículo está débil, lo que hace el minoxidil es reforzarlo, engrosarlo para que se vuelva fuerte, gracias a que aumenta el riego sanguíneo. El punto número 3 es lo que se puede conocer como el punto de inflamación, o dicho de otra manera, el microneedling. Es como una especie de biohacking. Esto se dice que es ciencia pura, es básicamente un proceso en donde se utilizan microagujas que generan una especie de lesiones pequeñas, o podría decirse microlesiones, que disparan una respuesta de curación. Lo que sucede es que cuando se producen estas lesiones es que se van a liberar factores de crecimiento que derivan de plaquetas. Entonces, las células madres se activan en la protuberancia del folículo. Todos los estudios demuestran que combinar el minoxidil con esta técnica de inflamación es hasta 3 veces más efectivo que el minoxidil solo. Dicho esto, hay que tener en cuenta que existe un error que cometen la mayoría de las personas, principalmente, es decir, el 90% de las personas que se están quedando peladas o que se han quedado peladas, ¿cuál es? Es esperar, prácticamente, porque el mayor error es esperar a estar pelado para actuar, porque se sabe que la biología capilar es una batalla de mantenimiento. Eso es muy importante, porque una vez que el folículo se ha fibrosado por completo y se convierte en un tejido de cicatriz, ya no hay ciencia que lo reviva. El momento para actuar es cuando apenas notas verídicamente que el pelo es más fino, que la densidad está bajando, que tenemos entradas. Básicamente el truco, la clave para no quedarse pelado es no esperar tanto, ver los primeros síntomas y actuar. Estamos hablando de prevenir la muerte celular del folículo. Por último, te voy a dejar una última técnica que no implica ni someterse a una intervención, ni implica tampoco tomar compuestos, siempre teniendo en cuenta el aval médico, sino que son los masajes, los famosos masajes circulares que se pueden dar en la cabeza, en el cuero cabelludo. Básicamente, estos masajes se los pueden conocer como mecanotransducción, porque no es solamente un masaje que mueve la piel, es básicamente un proceso en el cual las células van a convertir ese estímulo mecánico que nosotros aplicamos durante el masaje, esa presión que aplicamos durante el masaje, lo convierte en una respuesta química, básicamente un estímulo mecánico en una respuesta química. ¿Cuál es el efecto que produce? Al estirar y presionar las células de la papila dérmica, se envían señales para que se produzcan factores de crecimiento. Mostraron que el masaje estandarizado puede aumentar el grosor del cabello al estimular los genes que están relacionados al ciclo anágeno. Se aplica principalmente un conocido protocolo de 4 minutos. Para que el masaje funcione y no sea solamente una caricia, tiene que seguir un protocolo que se puede explicar de la siguiente manera. Por lo general suelen llevar 4 minutos diarios, no es mucho tiempo, es un ratito que uno puede hacer sentado en una silla, acostado, viajando en un colectivo, etc. Y la técnica es básicamente no frotar el pelo, porque eso lo rompe, sino apoyar los dedos, la yema de los dedos, bien firmes y mover el cuero cabelludo sobre el cráneo. Tenés que sentir que la piel se desplaza, ¿sí? Es decir, no tironear los pelos, sino mover el cuero cabelludo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo es despegar la llamada galea aponeurótica. Con los años, esta capa de tejido sobre el cráneo se tensa y se calcifica. Entonces eso, ¿qué hace? Reduce el riesgo sanguíneo. Entonces el masaje ayuda a ablandar esa zona para que la sangre llegue al folículo normalmente. Entonces ya sabemos que si hay menos riesgo sanguíneo, tenemos tendencia a quedarnos pelados, y si hay más riesgo sanguíneo, el pelo va a ser más fuerte. También agregar que estos masajes, al movilizar el tejido, ayudamos a prevenir que el colágeno se endurezca alrededor del folículo.
Es como hacerle kinesiología al cuero cabelludo para que el folículo no se ahogue en tejido rígido. Entonces, digamos que evitamos también que la dihidrotestosterona cumpla su función de villano y que cause esa microinflamación. Así que a tener muy en cuenta ese masaje que es espectacular. Podemos concluir entonces que la alopecia no es una sentencia, no estamos condenados cuando nos vemos unas entradas. Es un proceso biológico que tranquilamente podemos hackearlo. Ya mencioné 4 técnicas, siendo la última, la del masaje, una espectacular y totalmente gratis, donde en unas pocas semanas puede ver resultados espectaculares. Básicamente entender la fisiología del cuero cabelludo es el primer paso para mantener ese pelo, mantener tu imagen y tu confianza. Entonces, te invito a suscribirte, a poner me gusta, a darme un comentario. Es un canal nuevo, estamos arrancando hace muy poquito, no tenemos tanto alcance, pero ojalá que en algún momento lo tengamos. Si te gustó la información, compartilo. Estamos totalmente agradecidos y vamos a cuidar esos rizos. Saludos, abrazos, hasta la próxima. I don't ever slow up, no I don't take shit.